Hola, bienvenidos una vez más a este programa donde estudiamos versículo a versículo el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13, hemos estado estudiando el cambio de gobierno que hubo entre el juez llamado Samuel y ahora el nuevo rey que se llama Saúl. Saúl fue elegido por Dios y fue ratificado con una victoria sobre Naas el amonita. Lo hemos estudiado capítulos 11, 12 y 13. En el último capítulo que estudiamos, perdón, 11 y 12, hoy vamos a estudiar el 13. En el último capítulo, que fue el 12, vimos el discurso de Samuel hacia el pueblo, porque estaban muy contentos, muy felices de la victoria que habían obtenido, pero Samuel les recordó que esto se debía a Dios. Y Samuel hizo ahí una oración, hubo una manifestación por parte de Dios y todo el pueblo entendió que Dios había escogido a Saúl, porque su necio corazón, su duro corazón había pedido un rey. Pero Dios no quitó las consecuencias, no quitó a Saúl, permitió que Saúl siguiera adelante en este nuevo puesto. Ha pasado ya un año desde el capítulo 12 y vamos a leer versículos 1 y 2 de 1 Samuel, versículos 1 y 2, la amenaza filistea, porque Dios había puesto a Saúl con un solo objetivo y era liberar al pueblo de los filisteos. Él va, de hecho, cuando se lo menciona a Samuel, Jehová le habla a Samuel y dice, él comenzará la liberación. La liberación la veremos totalmente con David y Salomón, pero Saúl va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para comenzar esta liberación. Versículo 1 dice, había ya reinado Saúl un año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Bien, aquí vemos estos 2 años que ya han pasado, un año del discurso, porque está hablando de 2 años de cuando se seleccionó por suerte a Saúl, que lo vimos en el capítulo 10 y 11. Escogió a 3,000 hombres. Este ejército era un ejército regular que tenían la milicia como reserva, como una guardia personal. Vimos que cuando el pueblo se juntó en la batalla eran más de 300,000, pero bueno, aquí estaban 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán, el hijo de Saúl. Él va a ser muy importante en esta maravillosa historia de Primera de Samuel. Bien, vamos a seguir leyendo. Versículos 3 y 4. Jonatán ataca e inicia con esto, con este ataque, un conflicto con los filisteos. Versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Bien, vemos otra vez este lugar, Gilgal, donde se había hecho el pacto, donde se había firmado con la ley en los tiempos de Josué. Vemos que aquí el pueblo se reúne por una situación. Jonatán había atacado a la guarnición filistea. Los filisteos tenían ciudades controladas dentro del territorio de Israel. De esa manera mantenían este sometimiento o este gobierno dentro de las tierras de Israel. De hecho, el último juez que vimos fue Sansón, y de ahí vimos algunas historias y después aparece Samuel. Vemos que los filisteos son un pueblo que ha tenido problemas con el pueblo de Israel, y cuando dice que son abominables significa de que esta era una señal de que el pueblo se estaba rebelando, entonces por eso se vuelven abominables a los ojos de los filisteos. Este ataque no solo despertó esta guerra, sino que despertó el corazón de todos los hombres, de tal manera que fueron y se reunieron en Gilgal. Así como el pueblo se juntó
dice, se juntó el pueblo en pos de Saúl, no en pos de Jonatán, sino en pos de Saúl. También los filisteos van a preparar su ejército. Versículos 5 al 7. Vamos a leer el versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Pues claro, habían sido atacados. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, aquí podemos ver el ejército de los filisteos, que era un enorme ejército, tenían 30,000 carros y eso era como la última tecnología en aquellos tiempos. Segundo lugar, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un estrecho, es decir, que estaban en aprietos, se escondieron en cuevas y peñascos. Ahí tenemos una imagen, si me apoyan, con unos peñascos o precipicios. Aquí podemos ver en la imagen estas estructuras que sí, son precipicios donde había cuevas. Entonces en medio de esas cuevas se escondía, dentro de esas cuevas se escondía el pueblo. También tenemos un vado que es con el que cruzaron, porque hay que recordar que Galaad estaba del otro lado del Jordán. Entonces aquí vemos la zona montañosa y aquí una depresión donde está el vado. Aquí donde se ven esas sombras en la fotografía, en la parte inferior, son los vados por donde podían cruzar. Y vamos a ver el mapa, porque Saúl dice que permanecía aún en Gilgal. Bien, aquí tenemos Betel, que es nuestro punto de referencia. No pude encontrar otro mapa más que va a ejemplificar la batalla, pero hasta allá arriba tenemos una flechita, una estrellita donde dice Betel. Tenemos Kiriat Jearim y por aquí, me voy a parar tantito, por aquí está Gilgal, en esta parte de Bet-Semes. Y también nos menciona otra ciudad en el versículo, cuando dice al oriente, Bet-Aven. De hecho hay muchas ciudades, aquí Bet-Semes está también por aquí, por eso de Bet significa los dioses, luego lo ponían nombres de los dioses, Bet-Zebú, por ejemplo, o Bel-Zebú. Hacía referencia a estas ciudades que los filisteos tenían, y dice que el pueblo de Israel iba tras Saúl, ahora temblando. Primero vemos que el pueblo sale con Saúl, fortalecido, contento, confiado, se reúnen en Micmas. Micmas está abajo de Betel, allá arriba en la estrella, ahí se encuentra Micmas, pero se tuvieron que regresar a Gilgal, es decir, moverse, porque los filisteos también se movieron. Pero se mueven a este lugar porque hace 2 años Samuel le había dado unas instrucciones a Saúl acerca de esperarlo por 7 días para ofrecer un holocausto. Así que ya vemos esta situación, que si vamos al capítulo 10 o si van al estudio que tuvimos, ahí hablamos de esta orden, el rey recibiendo órdenes de parte de Dios. Tenemos versículos 8 y 9, por favor, 8 y 9, donde dice, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, se iba a sus tiendas, a sus casas. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Esta espera de 7 días fue muy importante, fue una situación de prueba, fue la manera en que Dios probó a Saúl porque le había solicitado que esperara. Así como lo vemos con Noé al entrar al arca tuvo que esperar 7 días, vemos a Moisés subiendo al monte de Jehová, y antes de estar 40 días y 40 noches, tuvo que esperar 7 días para poder entrar a la presencia de Dios. Ahí estaba con Josué. Precisamente, vemos esta prueba de 7 días, la cual Samuel le había pedido que esperara, que no tomara acción,
que esperara la voluntad de Dios, pero conforme a la palabra de Samuel, porque la habían citado por un holocausto, Saúl toma el lugar de Samuel, que no le correspondía, y ofrece un sacrificio, ofrece holocausto. ¿Por qué? Porque el pueblo se desertaba, porque veía que las personas que lo habían seguido primeramente muy contentas, ahora se estaban yendo con mucho miedo, y eso incrementaba su ansiedad. Y Saúl pensó, pues bien, si lo que están esperando es un holocausto, pues hagámoslo y ya está. Pero esto no era lo que él tenía que hacer. Así que vamos a leer versículos 10 y 12. Y cuando él acababa de ofrecer el sacrificio o el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Bien, aquí vemos a Saúl tomando la decisión de ofrecer el sacrificio antes de que Samuel llegara. Y justamente cuando él terminó de realizar el sacrificio, llega en ese momento Samuel. Y Samuel no le responde más que con estas palabras: ¿qué has hecho? Esto nos implica que había hecho algo malo, que había obrado malamente, pero Saúl se justifica y dice: vi que el pueblo se desertaba, número 1, estaba preocupado en agradar a los hombres más que a Dios. Número 2, tú no venías, le echó la culpa a Samuel. Si tú hubieras estado aquí, si hubieras venido antes, si hubieras llegado antes de que yo ofreciera el sacrificio, bien, esto no hubiera pasado. Y número 3, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Bien, lo que Dios le había pedido era que obedeciera, en este punto era esperar. Y número 4, me esforcé, es decir, me pareció bien, me pareció lo correcto, no pude esperar más, tuve que tomar acción. Y esas fueron las 4 excusas que usó Saúl ante la respuesta de Samuel. ¿Qué has hecho? Él sabía bien lo que había hecho y dio 4 excusas. El pueblo se desertaba, tú no venías, ahora descenderán los filisteos y me esforcé. Entonces Samuel, versículo 13, va a declarar el juicio de Dios sobre la casa de Saúl. Le dice, leemos el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Locamente has hecho. Esa fue la respuesta de Samuel ante las excusas de Saúl. Esta frase es más fuerte de lo que podríamos pensar, porque no habla de una persona poco inteligente, sino alguien que carece de moralidad y espiritualidad. Eso es lo que significa en el original esta palabra, locamente has hecho. ¿Y por qué Saúl carece de moralidad y espiritual? Porque, lo dice el mismo versículo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Uno de los privilegios de ser rey era establecer una dinastía, establecer un reino que perdurara, que sus hijos tomaran el trono de generación en generación. Pero Dios le dijo a Saúl que sus descendientes no reinarían después de él. Después de que él fuera el rey, no establecería una monarquía su descendencia, que su reino no sería duradero. ¿Por qué? Porque Dios ya había buscado a un varón conforme a su propio corazón, al corazón de Dios estamos hablando. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo, lo que le interesaba era la imagen, el prestigio, cosas que le buscan los hombres, pero a Dios buscaba la obediencia, buscaba un corazón sincero, contrito y humillado, y es por eso que Dios ya ha decidido escoger a otra persona. Un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Saúl estaba más interesado en la voluntad de la gente, de lo que pensaba la gente, que lo que pensaba Dios de sus acciones.
Vamos a ver a David, que David sabía cuál era la voluntad de Dios, y vemos que Saúl, bueno, sí la sabían, ambos la sabían, la aceptaban, pero ahí estaba la diferencia, que Saúl no la seguía. Ok, la entendía, pero eso es lo que me pides, pero no lo voy a hacer. A diferencia de David, que vamos a estudiar más adelante su historia. Un hombre conforme al corazón de Dios pone a Dios como rey, y Saúl, él tomó la decisión de un rey, pero un rey que no tenía facultad para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. Así que ese esfuerzo que realizó no era bueno. Un corazón conforme al corazón de Dios tiene que ser un corazón noble y arrepentido. Y cuando Saúl se le fue confrontado su pecado, él dio excusas, y dio 4 excusas que vimos. Un hombre conforme al corazón de Dios ama a otras personas. Después de esto, Saúl guardó amargura contra las personas, especialmente contra David, lo vamos a ver más adelante, y veremos que Saúl era un corazón conforme al corazón del pueblo, a diferencia de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Samuel va a levantarse, vamos a leer lo que pasó del versículo 15 al 18, porque los filisteos comienzan a invadir. Versículo 15 de 1 Samuel 13, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de la mira del valle de Seboim, hacia el desierto. Bien, Samuel, probablemente sabiendo que las palabras del juicio eran una invitación al arrepentimiento, y viendo que Saúl no se arrepentía, se levantó y salió. Saúl tenía en un inicio, lo leímos en el versículo 1, 3,000 hombres, un ejército regular, pero ahora se habían reducido a 600 hombres, porque muchos habían desertado. Ese era su miedo, por eso ofreció el sacrificio. La pérdida de estos hombres fue principalmente la razón por la cual hizo este sacrificio. Ahora tenía delante de él un ejército de filisteos que lo superaba en número y en fuerza. Ahora salieron merodeadores del campo de filisteos. ¿Podemos regresar al mapa? Los filisteos se dividieron en 3 escuadrones. Tenían una superioridad numérica, tecnológica, pero también de estrategia. Y aquí lo quiero representar, espero no salirme de cuadro. Tenemos aquí Bet Orón, uno de los caminos. El siguiente camino que se menciona es por el camino de Ofra. Ofra estaba por acá. Y tenemos aquí el mar Salado, por lo tanto esta parte es un desierto. De hecho vamos a ver a Engadi, Sif, el desierto de Sif y Hebrón. Bueno, esto ya es una zona montañosa, pero tenía los 3 escuadrones, venía de este lado y de este otro lado. Aquí está Micmas, donde estaban los filisteos. Es por eso que al descender un ejército se va a Bet-Orón, otro se va a Ofra y al otro al valle de Seboín hacia el desierto. Y Gilgal está como por acá. Entonces empiezan a rodear al ejército. Y vamos a seguir leyendo qué es lo que pasó. Versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Bien, vemos que las guarniciones comienzan a avanzar, pero que en toda la tierra de Israel no se halló herrero. Vemos aquí la superioridad tecnológica de los filisteos al
poseer esta capacidad de afilar cuchillos o crear espadas. Un trabajo de herrería muy especial, que no se tenía conocimiento de esta avanzada tecnología en ese tiempo. Estamos hablando de 1400, 1300 años antes de Cristo, con lo cual el pueblo tenía que lidiar. No sé yo, ahí vienen los precios, nos dicen los precios que se tenía por las rejas de arado, los azadones, las hachas y las aguijadas, y que cada año, cada vez que necesitaban, tenían que descender con los filisteos. ¿Por qué descender? Nada más rápidamente el mapa, porque de este lado, cerca del mar Salado, es zona montañosa, pero de este lado, de hecho aquí ya vemos a Gat, Ecrón, que son ciudades filisteas. Laquis también por ahí se está también, y Asdod. Bueno, aquí ya cortamos Asdod, pero están muy cerca ya del Mediterráneo. Es por eso que los filisteos también venían, se cree que de Troya, y tenían estas tecnologías o este conocimiento y habilidades con los metales. Habían llegado a esta zona por el Mediterráneo y habían avanzado, pero después retrocedieron en la época de los jueces, y se quedaron ellos en el mar. Y esa zona es la que ellos van a dominar todo este tiempo. El pueblo de Israel sufrió mucho con ellos, y no solo también por esta opresión o por ser gobernados por ellos, sino también por estas carencias tecnológicas y de armadura. De hecho, vimos a los carros eran de hierro, eran lo último en tecnología en guerra, en tecnología militar. Así que tenemos tecnología militar superior, tecnologías básicas, porque vemos aquí azadones, hachas, aguijadas y azadones que el pueblo de Israel no tenía, pero solo había dos personas que tenían espadas, Saúl y Jonatán. Entonces solo había dos espadas, el pueblo no sé con qué, si con palos, piedras, no lo sé. Y el versículo 23 termina con que la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas, es decir, con esos 3 escuadrones que habían formado del camino de Bet Orón, de Orfa y del valle de Seboín, iban cerrando. Y si recordamos esos vados que les mencioné, al ir cerrando esos caminos, el pueblo quedó atorado en los precipicios. Y eso es algo muy que quiero dejar en esta tarde muy en claro. El pueblo quedó en los precipicios, por eso se fueron a esconder a cuevas. Y el pueblo no está unido. Hay 600 hombres con Saúl y Jonatán. Entonces el pueblo está literalmente en aprietos, como mencionaba el versículo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bien, lo vamos a estudiar la siguiente semana. Vamos a dejar esta historia por aquí. Conclusión, termino. Un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, esa fue la prueba que tuvo que enfrentar, que desgraciadamente no la pasó. Esperar en Dios a pesar de las circunstancias. Y eso es algo que como cristianos, como creyentes, pasamos día con día. Esperar en Dios, esperar en sus caminos, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a retomar esto para el siguiente capítulo y ver cómo es que Dios va a obrar a pesar de esta rebelión y a pesar de no darle continuidad a la monarquía de Saúl. Dios va a seguir liberando a su pueblo. Bien, mandamos saludos a los que nos ven en las diferentes alcaldías en la Ciudad de México. Nosotros estamos en el Estado de México, en el municipio de Huixquilucan. Les enviamos saludos a todos los que nos ven cada miércoles a las 8 de la noche por YouTube y Facebook. Mandamos saludos también a Campeche, a Quintana Roo, a Yucatán, y en el extranjero a
Los Ángeles y Houston. Dios les bendiga, nos vemos para ver lo que Dios ha hecho y sigamos el ejemplo de David, bueno, aunque lo vamos a leer después, de ser hombres conforme al corazón de Dios, es decir, esperar a Dios en esos momentos difíciles. Si estás pasando por un momento difícil, Dios va a traer la solución en el momento oportuno, tal vez no la solución que nosotros queremos, pero su solución en el tiempo oportuno son buenos. Así que lo dejamos hasta aquí, Dios les bendiga.